amigos de News MX TV? Es un gusto y un placer para mí poder estar compartiendo este espacio informativo con todos ustedes. Y como cada viernes me acompaña el licenciado Osvaldo Rosas Márquez, con quien conducimos este programa interesante, esta mesa de análisis, crónica política. Muy buenas tardes, Osvaldo. Bienvenido a este estudio de News MX. Muchas gracias. Muchas mi gracias. Querida Jan. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos a un invitado especial. Él es Engels López Barrios, quien fuera en 2015 el primer candidato a la presidencia municipal de Ecatepec por el partido de Morena, a quien le damos la más Muchas gracias, gracias. Muy buenas tardes. Bienvenido, Engels, me da mucho gusto tenerte por acá, Jan. Gracias, un gusto compartir espacio como cada viernes. Es importante esta visita de nuestro querido amigo Engels, porque justamente lo mencionas, es fundador y además es el primer candidato a presidente municipal que tiene Morena, antes de que todos los que no estaban, antes de los que no confiaban en el movimiento, pues Engels dijo, yo me aviento como candidato, y pues vamos a platicar duro y tendido de eso, de las organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas, de la campaña a la gobernatura, cómo va, cómo siente que van a quedar las cosas en este 2023. Y pues bueno, mi querido Engels, pues sin más preámbulo, adelante, por favor, nos gustaría mucho que te presentaras ante el auditorio. ¿Quién es Engels López Barrios? ¿De dónde viene? Su historia. Muchas gracias, claro que sí, con gusto. Bueno, pues quién soy, algunas personas seguramente ya lo sabrán, pero para quienes no lo saben, yo nací en Fresnillo, Zacatecas. Mi origen es el campo. Muy cercano de los Monreal. No, los conocemos, son compañeros de partido, son posiblemente pensemos un poco distinto, pero les tengo aprecio y les tengo reconocimiento. Ricardo Monreal es un político excelente. Solo podemos no coincidir en algunas cosas, pero ese es otro tema. Seguramente él sabe también de esto. Los dos nacimos en Fresnillo, Zacatecas, efectivamente. Seguramente no nos conocimos de niños ni de jóvenes, porque yo me vine para la Ciudad de México como a los 10 años, 9 años. Pero seguramente vivíamos cerquita porque Fresnillo entonces no era grande. Entonces, mi origen pues es el campo. Mi padre fue campesino. Él fue secretario general de una organización campesina que se llama justamente Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y tiene su nombre, José Dolores López Domínguez. La CIOAC. La CIOAC. Es otra historia complicada también, pero al final de cuentas decidimos crear esta organización con el nombre de mi padre para rescatar un poco la manera de pensar de una izquierda real de donde él provenía. Incluso miembro del Partido Comunista Mexicano, de los dirigentes nacionales de esa época, de la talla de Arnoldo Martínez, de Valentín Campa y de muchos más, de Alejandro Encinas, por cierto. Y bueno, yo vengo aquí a la Ciudad de México a los 9, 10 años y meto a la escuela. Me pongo a trabajar muy joven porque había necesidades importantes en la casa y había que ayudar en algo. Mi padre siempre andaba viajando a Cuba, a Moscú, a Alemania, a todos lados por parte del Partido Comunista. Y entonces en algo teníamos que colaborar ahí. Y bueno, yo soy licenciado en Derecho. Paréntesis, Engels, ¿tu papá fue diputado federal? Sí, mi padre fue diputado federal por el Partido Socialista Unificado de México, una descendencia que se conjuga por en esos tiempos con el Partido Mexicano Socialista, pero la raíz es el Partido Comunista Mexicano, que nace en el año de 1919. Ok. Entonces, bueno, yo estudio Derecho y acudo con mi padre a reuniones permanentemente con campesinos en comunidades. Y la verdad es que yo me formo en esa lucha campesina. Por eso es que ahora en la actualidad soy secretario general de esta organización en el Estado de México y secretario de organización del Comité Nacional. Después viene un proceso muy interesante porque el Partido Comunista Mexicano lleva a cabo su congreso número 19
y se disuelve en 1981 para dar paso a los otros partidos, PMS y PSUM, de donde mi padre es diputado federal. Yo sigo acompañando a mi padre, sigo trabajando del lado de la izquierda, participo activamente en las campañas desde Valentín Campa, pues muy joven en realidad, yo tenía 13 años. Pero sigo participando ahí, y ahí era cargar la cubeta de engrudo, la de 19 litros, el rollo de propaganda, la brocha, los postes, las paredes y a correr por las patrullas, ¿no? Claro, sí. Y de ahí me meto a la campaña del ingeniero Cárdenas como representante general de Casillas, y de ahí sigo participando en las elecciones. Solo dejo de participar en una, creo que es la primera del licenciado López Obrador. 2006. En el 2000. En el 2000. Para jefe de gobierno. Y después me incorporo a las otras, y hasta la fecha, en el año 2015, no, en el 2014 le dan el registro a Morena, creo que en 2014. Y, en agosto. Y viene un proceso muy interesante, porque a mí se me invita por parte del partido a la propuesta de la presidencia municipal en Ecatepec. Y cuando a mí me invitan, a mí me dicen los compañeros, miembros del partido, que si estaba yo en la disposición de entrar al proceso electoral para la presidencia municipal. Mi respuesta fue que si ellos consideraban que había condiciones para entrarle, pues le entrábamos, y si no, que me dijeran a quién le ayudábamos, ¿no? Y bueno, pues posiblemente la respuesta fue satisfactoria para ellos, y se trabajó todo el proceso, muy interesante, varias reuniones, había una posible candidata, otro posible candidato, éramos varios, pero al final de cuentas, en la votación final, en la reunión, bueno, pues salí electo ya como candidato a la presidencia municipal. Ciertamente el primer candidato en la historia de Morena. El primer candidato en la historia de Morena. Un proceso duro, ¿no? Porque aún en ese tiempo estaba muy incrustado el sistema priista en Ecatepec, ¿no? Y no venía un efecto como el que arrasó en 2018 con el presidente López Obrador. No hubo efecto en ese momento, porque Morena nacía. Además. Nosotros nos tocó, como se dice coloquialmente, picar piedra, tocar puertas, caminar mucho, afiliando comités de base, y luego viene la candidatura, igual, un mes y días de campaña que no nos dieron la oportunidad de abarcar todo el municipio, porque es muy grande, y yo calculo que caminamos como en la cuarta parte del municipio. Yo recuerdo mucho esa campaña. Yo estaba en Ciudad de México en ese entonces, pero tuve la posibilidad de que de alguna manera consiguiéramos nuestros números, y me llamaste personalmente para que hiciéramos ahí algo en conjunto. Pero sí, yo decía, ¿dónde está el partido? ¿Dónde está el candidato? Sí. ¿Y quién es el candidato a presidente municipal? Y entonces fue cuando ya conocí a Engels en ese tiempo, y vino la posibilidad desde entonces conocernos y trabajar en algunas cuestiones, ¿no? Sí. Después fuiste consejero de Morena, ¿no? Sí, es una etapa complicada. Son procesos naturales de la formación de un partido que van haciendo. Complicada y muy a disgusto en muchas cosas, pero pues tú recordarás que la campaña la hicimos casi sin recursos. No, cualquiera pensaría que había mucho dinero. Que había dinero, pues no, realmente no. La institución electoral pues le dio al partido seguramente un recurso que no alcanzaba para toda la República, obviamente. Hubo candidatos que recibieron 10,000, 15,000 pesos para una campaña de diputado federal, por ejemplo, y dices, bueno, pues con esto seguramente nada más como, ¿no? Y me decías, me contaba la anécdota, Engels, de que el dinero que le dieron, el recurso que le dio el partido, o alcanzaba para un espectacular, pues o alcanzaba para toda la campaña. Porque eso costaba un espectacular para un mes, 50,000 pesos, 40, 50. Yo dije, ¿pongo un espectacular en la esquina de la avenida esquina de mi casa o comemos? Pues comemos mejor, ¿no? Tú fuiste testigo de esa campaña, me ayudaste ahí. Exactamente. Entonces, cosas complicadas como el ser consejero en un partido que nace, en un partido cuyos dirigentes jamás, creo que una vez convocaron a un consejo estatal y pues muy viciado el proceso. No comparto estas cosas, pero
Normalmente soy quien dice lo que piensa y cómo actúa, ¿no? Y debo decir, pues es que mi naturaleza es así. Yo insisto que vengo del campo y de un padre luchador social, miembro del Partido Comunista Mexicano, torturado física y emocionalmente por el Estado, por el ejército, toques eléctricos en los testículos, amarrado de una tabla, simulacro de fusilamiento. Es decir, esa formación la tengo yo como herencia y eso me permite, a mí me da la suficiente autoridad moral pues para decir lo que yo pienso, ¿no? Y lo que pienso, por desgracia, es que en estos momentos en el partido le hace falta una dosis importantísima de democracia, de conocimiento y de izquierdismo. Entonces, mucha gente en el partido le pregunta a uno, oye, ¿qué? Háblame de la izquierda. Y comienzan a decirnos, que del PRD para acá. No, ya te equivocaste. Es desde el Partido Comunista Mexicano en 1919 hasta la fecha. Hasta la fecha existe Morena, pero no existiría sin el PRD. El PRD sin el PSUM, sin el PMS, sin el Partido Comunista, el PMT de Alberto Castillo, etcétera, etcétera. Es toda una trayectoria histórica, de un proceso histórico de la creación, del nacimiento de partidos políticos que dan hasta la fecha. Porque en este momento sigue habiendo miembros del Partido Comunista en Morena. Claro. Engels, bueno, antes de irnos al corte comercial, si bien es cierto, Morena nace en 2014, 2015, bueno, pues no tenía la fuerza que tiene hoy en día, pero para el año 2017, en el Estado de México y precisamente en Ecatepec, empieza a conformarse la mayor militancia del partido en el país. Es por ello que, bueno, 2018 sale favorable para Fernando Vilchis, por consecuencia la reelección. Pero bueno, antes de irnos al corte comercial y sin entrar en cuestiones de nuestros órganos electorales locales, ¿por qué crees que la maestra Delfina no llegó a tener esa simpatía o ese alcance para ganar la gubernatura en 2017? ¿Vamos a un corte comercial, Osvaldo? Vamos, regresamos con tu respuesta, ¿te parece? Claro. Y regresamos. Yes. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y primero van los pobres. Se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas. Morena, la esperanza de México. Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría. Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría. Usar el transporte público en la Ciudad de México no es seguro para tu vida. Viajar en metro en la CDMX es de alto riesgo por la falta de mantenimiento y construcciones mal hechas del desgobierno de Morena. Cuando sentimos el impacto por atrás y empezó a salir harto humo. Yo pensé que el metro se iba a prender todo. Dijo que eran 15 muertos, eran más. Ya han muerto al menos 29 personas y cientos de heridos tan solo en los últimos 3 años. Cambiemos la CDMX. Sí hay de otra. PAN.
Pues regresamos y le hicieron una pregunta a nuestro querido amigo Engels. Adelante. ¿Por qué creo yo que no tuvo la fuerza en ese momento, en el año 2017? Debo ser reiterativo en términos de que en el 17 el partido tenía 2 años de formación. Un partido no nace de la noche a la mañana, un partido tiene todo un proceso hasta revolucionario de formación que a veces se convierte en, no en espacio, formación, sino de deformación, todo junto. Nosotros tuvimos, insisto, en el año 2017, cuando la maestra Delfina es candidata, teníamos un partido inactivo. Entonces eso genera condiciones adversas para una candidatura. Pero hay elementos ahí que, bueno, pues aunque tú dijiste que no nos metiéramos en cuestiones de partido. No, electorales. Electorales. Yo debo ser muy claro, o sea, la maestra en ese momento entra a la campaña y tiene un conjunto de operadores y operadoras políticos que no le dan para adelante sino para atrás. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque todo el tiempo se han entendido con el gobierno priista en turno. Pues puedo dar iniciales, puedo dar nombres, pero es una realidad que no surtió el efecto por esa razón y por otras. El partido en el gobierno estatal sigue teniendo a la fecha el control de la autoridad electoral. Entonces, cuando la maestra, a pesar de que no tuvo más empuje, desde mi punto de vista, muy personal, la maestra ganó la elección con un margen pequeño. Ese margen pequeño es el que le permite a la autoridad electoral darle la vuelta. Es decir, cambien las cosas, algoritmos, robo de actas, robo de urnas, cambio, firmas nuevamente en las actas que estamos elaborando aquí en casas clandestinas. Nosotros descubrimos en esa elección casas clandestinas. Por supuesto que lo denunciamos, pero no procede la denuncia porque también tienen el control de la autoridad judicial. Entonces, ese es otro de los elementos. Yo digo que ganó con poco margen y permitió. Fíjate, Engels, que tienes mucha razón en lo que dices. En 2017 está comprobado. Hay un libro del maestro Bernardo Barranco que se llama El infierno electoral, que surge en 2018 previo a la elección de la presidencia de la República por miedo justamente a un fraude en 2018. De lo que había pasado en el Estado de México. Y resulta que está documentado que en municipios del sur, mayormente rurales, de población rural, en donde había casillas, había secciones electorales en donde habían votado el 100% por el PRI. Así es. Y el 100% de los empadronados, de los enlistados. Pues quien tenga duda de la operación política del PRI no está actualizado. Sí. Nosotros tenemos la obligación política, moral, ética y revolucionaria de saber la manera de operar del PRI en el Estado de México y a nivel nacional. Pero, ¿cuál es la operación que hace el PRI? Ya la conocemos. Es el acarreo, es la compra del voto, y se va modernizando en cada elección. Es decir, la última elección, el 17, por ejemplo, Monex, ¿no? La operación de las tarjetas. Esa es una modernización, no existía antes, se dio ahora. Otro de los 12, ¿no? 12, perdón. Otro de los elementos es la intervención del crimen organizado. Claro. O sea, es muy claro, muy peligroso, por supuesto, pero muy claro que existe una intervención por lo que se le llama narcoestado a nivel nacional y estatal en muchos de los estados. Pero esa operación implicó que hasta en el 18 vinieran grupos del crimen de Guerrero, de otros lugares, a amedrentar a la gente, a decir, vas a votar de esta manera. A verificar claramente el dinero que estamos pagando para que votes así
venían a supervisar, pero a amedrentar también, incluso con armas. Entonces, este tipo de operaciones nosotros tenemos que saberlas. Hoy en día se le presenta una oportunidad histórica a la maestra Delfina, no nada más a ella, sino al proyecto encabezado por el presidente de la República, que es la continuidad de la 4T en el Estado de México, y se le presenta de manera tan interesante que, desde mi punto de vista, va a ganar la elección, pero nosotros no podemos ser triunfalistas. Nos debemos tener perfectamente claro cuál es la operación política, históricamente hablando, de este partido de PRI, para que no estemos nosotros con la idea de que ya ganamos, ya ganamos. Es un error grave andar divulgando ya ganamos, ya ganamos. Lo mejor que podemos hacer es todavía no ganamos. ¿Hay un 18-20% de diferencia en los puntos? Sí, pero eso no nos da el triunfo el día de la elección. El PRI le está apostando a movilizar de 3 millones a 3 millones y medio de gente ese día de elección para robarse la elección. ¿Con su tarjeta como rosa? siempre, sí. Tarjeta y otros métodos que ya hemos platicado, ¿no? Entonces, Delfina tiene la oportunidad histórica, nosotros no podemos hacer eso. No podemos permitir, y aquí sí voy a ser muy, muy claro, no podemos permitir que un senador de la República, de Morena, del Estado de México, no podemos permitir que ande divulgando, ya no le digan candidata, díganle gobernadora. ¿Qué quiere? ¿Que la gente se confíe? Pues eso es lo que quiere, esos son a los acuerdos a los que yo me refiero que siempre se han hecho desde ese personaje con los gobiernos priistas en turno. No se puede permitir. Debo decir algo, porque yo siempre he sido muy clara y Osvaldo lo sabe. Hemos tenido aquí a diferentes participantes morenistas, y te escucho a ti y me pareces, creo que el más elocuente que ha estado aquí, el más real en sus palabras, el más centrado, el no apasionado, el más realista, porque lo que señalas es muy cierto. Y yo siempre también lo he dicho, que ustedes hablan del GAN en 2017, sin embargo, a lo mejor ya empezaba el efecto Andrés Manuel, porque si bien es cierto, pues solamente conocíamos de la maestra Delfina, pues su presidencia municipal justamente en Texcoco, ¿no? No ahora ya en el Senado, también en la Secretaría de Educación Pública, que aún así sigue siendo desconocido para la sociedad. En algún momento me decía Osvaldo, es que donde va la maestra Delfina la abrazan, se emociona la gente, sí, porque es como un reflejo de Andrés Manuel López Obrador, que se ha presentado así ante la ciudadanía, ante la sociedad mexicana. Pero eso que señalas, el decir ya ganamos, tienes mucha razón, porque eso le puede causar a la ciudadanía, al electorado, a los simpatizantes, a los militantes de tu partido, pues una confianza de decir, bueno, ya lo tenemos, pero nada está dicho. Todavía faltan 26 días para el día de la elección y todo pudiera cambiar en base a lo que está señalando, que se está hablando, además de que también tenemos pues una serie de denuncias en contra de Horacio Duarte, me parece, por parte de las priistas, que han señalado violencia política en contra de las mujeres en razón de género, y que bueno, también se habla mucho de que pues parece que entre Horacio e Higinio pues aleccionan mal a la candidata. No quisiera ir más allá en ese sentido, quisiera no abonarle a las cuestiones que pudieran perjudicar el proceso electoral para la maestra, pero sí soy honesto en ese sentido, digo reiterativamente, el asunto del senador es en esos términos, lo dijo, y yo le mando un mensaje a la militancia del partido, sobre todo a los que rodean al senador, con mucho respeto le digo a la militancia, con mucho cariño, no podemos estar repitiendo lo que dice nuestro líder porque no siempre tiene la razón. Me parece grave la declaración de que no le digan ya candidata, díganle gobernadora. Lo analizo como ya hasta parte de un acuerdo que no quisiera que fuera por ahí. Pero bueno, ese mensaje yo le mando a la militancia. Yo lo que sí quiero agregar también es que
no nos confiemos. No estemos diciendo, ya ganamos. No es cierto. Todavía no es la elección. Faltan efectivamente 26 días. Y tenemos 26 días justo para enviar este tipo de mensajes reiterativamente a la militancia y a la población en términos de que todavía no se gana. Creemos que sí vamos a ganar. Pero si nosotros nos acostamos en la hamaca y decimos al fin que ya ganamos, eso es un riesgo latente de fracaso. No podemos permitir eso. Faltan esos días, hay que echarle con todo. ¿Por qué? Porque además el partido, el PRI, por ejemplo, pues no está en la hamaca. Ellos tienen su estructura muy clara. No hay que perder de vista eso. Claro que la estructura, aun por más que la tuviera, no gana. Lo que gana en ellos a veces, en elecciones pasadas, es la compra, el amedrentamiento, todas estas cuestiones que ya platicamos. Por eso me parece que la maestra tiene una oportunidad histórica, y es muy importante que no la dejemos sola, porque si gana, no estamos diciendo que llegó en automático la transformación cuarta al Estado de México. Lo que estamos diciendo que es uno de los pasos a ganar. El siguiente es decirle a la maestra Delfina el cumplimiento de los acuerdos. Decirle a la maestra que ciertamente debe de rodearse de personas, hombres y mujeres, luchadores sociales que vienen desde muy atrás, y también los nuevos, sí, pero en un escenario en el que ella diga, esta selección de personas con esos programas nos va a llevar a mínimamente generar los cimientos en el Estado de México para continuar con la cuarta transformación. Muy bien, bueno, pues una pregunta antes de ir al último corte y entrar al último bloque, ¿te parece, mi querido Engels? Es, pues, ¿qué papel van a tomar la sociedad civil y las organizaciones campesinas, como de la que eres parte, de la CIOAC, ¿no? Y que además tu hermano también participa dentro de Morena, ¿no? ¿Qué papel van a tomar en esta elección? ¿Hacia dónde se va a decantar el voto de las organizaciones campesinas de la sociedad civil en esta elección? Vamos a un corte y regresamos para hablar de este tema. Muy bien. Estoy con el PT porque permite expresarnos a las mujeres jóvenes. Estoy en el PT porque hace crecer nuestras oportunidades como líderes. Estoy en el PT porque es el partido que escucha y apoya a los jóvenes. Yo estoy con el PT porque en el PT los jóvenes sí contamos. Estoy con el PT porque nos apoya y nos capacita para el trabajo. Soy Ramón Flores, dirigente estatal del Partido del Trabajo en Sonora. En el PT nos la jugamos con los jóvenes. Partido del Trabajo Sonora. Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde. Así gobierna lo nuevo, haciendo lo que la vieja política dejó de hacer por años. Así gobierna lo nuevo, metiendo a los corruptos a la cárcel y con gobiernos incorruptibles. Así gobierna lo nuevo, trabajando para que tengamos agua, un nuevo seguro médico gratuito y dando cobertura universal a niñas, niños y mujeres con cáncer. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. A las madres que buscan a sus hijas, a las mujeres que trabajan sin ser reconocidas, a las mujeres que luchan por espacios incluyentes, a las que se enorgullecen de su diversidad, a las que honran la historia de las que ya no están, a las que desde casa lo dan todo, a las que disfrutan su cuerpo y reclaman su derecho a decidir, a todas las mujeres a las que nos han tratado de borrar la sonrisa. Este 8 de marzo luchemos juntas por nuestro derecho a la alegría. Movimiento Ciudadano. Y bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Crónica Política. Nos encontramos con Engels López Barrios, quien fuera el primer candidato del partido Morena. Bueno, pues no solamente, ya me estoy enterando que no solamente fue
en el municipio de Ecatepec, en el primer candidato que tiene Morena para las elecciones de 2015. Estamos hablando, bueno, sobre todo este paso de su vida por el área campesina, cómo se suma Morena. Hablamos ya ahorita, pues justamente de lo que le espera al Estado de México en las próximas elecciones. Y Osvaldo, le dejaste una pregunta al aire al licenciado. ¿Cuál es el papel de las organizaciones sociales y campesinas? ¿A dónde se va a decantar ese voto en el Estado de México? Las organizaciones sociales que se han manifestado como independientes, el papel histórico que les corresponde, y también a las organizaciones campesinas, es el entender claramente que en el Estado de México no podemos permitir que el dicho de que no hay mal que dure 100 años continúe. No lo podemos permitir. Cuando nosotros nos autonombramos organizaciones independientes y de izquierda y revolucionarias, ese es nuestro papel. Por eso yo decía que la maestra tiene una oportunidad importantísima en este momento, pero no solo la maestra, las organizaciones tienen, aparte de la oportunidad, la responsabilidad de llevar a cabo un empuje de tal manera que podamos cambiar las cosas en este estado. Cada gobernador del Estado de México que sale del PRI llega al gobierno y sale multimillonario. Esa es una realidad. No es algo oculto. Nada menos Zerubín Ávila desvió 13,000 millones de pesos solo en el año 2015. Y no lo digo yo, lo dijo la Auditoría Superior de la Federación. Pero es muy poco dinero. No, solo en 2015. Por eso, pero lo de la estafa maestra se empezó a fraguar desde Rubiel y Peña. Pero fue solo algo que la auditoría le descubrió en ese momento. Pues seguramente fue mucho más porque pues con ese dinero, pues claro que se compran voluntades judiciales para que no les hagan nada. Claro. Nosotros pensamos que en esta oportunidad se debe de cambiar el gobierno en el Estado de México, insisto, para el establecimiento mínimamente de las condiciones hacia futuro. Y entonces el papel de las organizaciones campesinas es fundamental. Bien lo decías tú hace ratito, hay zonas rurales en donde llega el crimen, llega el partido y compran voluntades y se llevan las urnas y rellenan, y resulta que en una casilla donde hay 700 boletas, pero solamente hay 320 votantes, pues votaron los 700, ¿no? Entonces, esto no es desconocido, todo mundo lo sabemos, pero el papel de las organizaciones radica ahí, en el cuidado de la elección, en cuidar las casillas como responsables de casilla, generales, como observadores, etcétera, etcétera, que ahora que se creó esta figura, me parece que ese es el papel fundamental. Si nosotros queremos, porque además le tenemos un planteamiento a la maestra Delfina, platiqué con ella y aceptó que nos reuniéramos las organizaciones con ella, no tenemos fecha todavía, esperamos que ya sea pronto, porque le queremos entregar un documento a manera de propuesta de lo que consideramos que debe ser la política agraria en el Estado de México. Está terrible la situación, no ha sido abarcado en su totalidad esta respuesta y queremos que sea por este medio de que ella pudiera ayudar en ese sentido, siendo la gobernadora del Estado de México. Ojalá así sea y reitero, pues ese es el papel, luchar con todo en el cuidado de la elección. Y ese voto, el campesino, el obrero, el de la clase social luchadora, ¿se va a decantar por la maestra Delfina o por Alejandra del Moral? Bueno, es que ahí está dividido el asunto. Yo creo que mayoritariamente va a ser por la maestra, por la pobreza en que han vivido siempre, porque hay una naturaleza humana que tiene que ver con que siempre he sido pobre, necesito cambiar, necesito beneficios. ¿Y quién me los da? ¿El PRI? No me los da el PRI. Eso tampoco tenemos duda, ni el PRI, ni el PAN, ni ahora el PRD los dan. No, de ninguna manera. Lo da un proceso distinto encabezado hoy por la maestra, en donde, insisto, vamos a hacer el planteamiento y si hay algún incumplimiento, nosotros también, debo decirlo, estamos acostumbrados a la toma de carreteras, toma de oficinas, sea quien sea, si hay incumplimiento. Sí, me acuerdo. Una vez Engels me invitó a cerrar Sedatu en la Ciudad de México. Y justamente... Pero sí, eso que decías, si se va a decantar los votos hacia la maestra Delfina,
pues va a ser, yo creo que también histórico, porque si bien es cierto, a lo largo de la historia sabemos que los campesinos pues siempre han estado pues del único partido que prácticamente estaba gobernando el país, ¿no? Que es el PRI, y ahora será va a ser titánico. Sí. Pues es que los sectores, el PRI estaba dividido en sectores, ¿no? El campesino, el obrero, el popular, ¿no? Entonces... Sí, porque finalmente el PRI es centro-izquierda, ¿no? O sea, el PRI no es derecha. El PRI siempre ha sido como centro-izquierda al final del día. Entonces... Yo debiera diferir un poco en ese sentido. Para mí el PRI ha mantenido un régimen totalitario, autoritario, asesino, etcétera, etcétera. Una serie de calificativos que no ha permitido que den una vuelta ni siquiera hacia el centro. Y su nueva gente, pues totalmente neoliberal, ¿no? Sí, completamente. José Antonio Meade, Videgaray, Peña Nieto. El tal Alejandro Moreno, o sea, tú los ves cómo se expresan y dices, o sea, así tratas a la gente. ¿Cuál es tu sentido de la vida? No, terrible. Pero bueno, yo quiero que gane la maestra, yo espero que gane la maestra, espero que el voto campesino se decante hacia la maestra y poderle exigir y evitar corporativismos y clientelismos innecesarios. Pues muy bien, Engels, pues ¿te parece si ya nos fuimos muy arriba, ahora bajamos un poco al pueblo de Ecatepec? Sí, cómo no. ¿Cómo va Ecatepec? Cuéntame, con la cuarta transformación, ¿ya llegó Ecatepec? Se quedó en el camino, yo creo. Yo creo que se quedó en el camino porque, por desgracia, mira, el actual alcalde, competimos él y yo en el 2015. A él no le dieron los números, no fue así y se molestó. Son las respuestas a las que me refiero que tú das distinto. Yo decía, si hay condiciones, sí, si no, ¿a quién le ayudamos? Él dijo, no, quiero ser yo. Incluso se enfrentó por ahí al hijo del presidente en alguna reunión. Y hoy en día nos encontramos en Ecatepec con una serie de problemas reales en donde no se da una solución para la gente. O sea, él podrá decir que va muy bien. Él podrá adoptar el posicionamiento de que vamos requete bien. Él tiene otros datos. Él tiene otros datos, efectivamente. Pero para desgracia de él, le tengo un respeto como persona miembro del partido. Pero es otro compañero que no sabe lo que es la izquierda. No sabe. Él tiene unos datos, pero el pueblo tiene otros. Solamente basta, perdón, Engels, con salir a dar un recurso. Nada más. Nada más, y uno entiende que es un proceso sumamente complicado gobernar Ecatepec. Claro que sí. Pues si nos encontramos con muchos factores, pero sentemos bases. Yo decía en campaña, a la gente que me preguntaba, oiga, y pues el combate a la corrupción, la inseguridad, pues sí, hay una serie de temas que nosotros no vamos a poder solos. Tiene que participar el pueblo, pero nuestro alcalde, por desgracia, pues no hace participar el pueblo en ese sentido. Él toma decisiones, él no lleva a cabo algunas cuestiones de cabildo, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto con este tipo de gobierno. Él pertenece al partido, sí, pero me parece que aquí en Ecatepec debe haber un hombre o una mujer que tengan el carácter, que tengan principios, que utilicen la capacidad moral, ética, política y revolucionaria para gobernar. Si no es cosa del otro mundo, se requiere voluntad política y juicio práctico, desde mi punto de vista. Pero hay quien no lo opera así, pues ni modo, pues la historia lo juzgará. La historia. Pero mientras nos está fregando a los habitantes. Pues ya le queda poco, desgraciadamente hay que seguir con el escudo así, aguantando los chingadazos. Pero no es poco, es casi 1 año y medio. A ver, te la voy a poner difícil, a lo mejor te voy a complicar la vida ahorita. 3 nombres para Ecatepec. Dame 3 nombres para Ecatepec. Para Ecatepec, ¿serios? Serios. Híjole, sí me la pusiste muy cabrón. Pero, antier me preguntaba un amigo, oye, ¿le entrarías al proceso otra vez? Le dije, igual, si hay condiciones, sí, pero hay varios. Seguramente hay varios compañeros y compañeras con ganas. Nada más que el problema que tienen es que al pertenecer a un equipo de trabajo obedecen al líder. Y desde mi punto de vista, yo no pertenezco a ninguno. No me gustan las corrientes dentro del partido. Yo digo, pues no es que haya que obedecer en mi caso,
Digo que lo que hay que hacer es analizar, discutir y aprobar. Yo decía, como candidato, ex candidato, vamos a generar un programa de gobierno acordado entre varios expertos en las distintas materias, que no lo acuerde Engels como candidato. No, pues nos perdemos en ese sentido. Pero ya para responderte, porque me estás complicando la vida efectivamente. 3. Mira, híjole, te diría Engels, pero pues es que me vería muy... Porque hablaste de seriedad, pues, ¿no? Yo me considero un hombre serio, gracias por tus calificativos. Sí, soy así, pero tenemos que pensar en mujeres y en hombres, sí. Digo que... Mujer, a ver. Una mujer, a ver. Mujer. De hombre ya vimos que tú. De mujer. De mujer hay varias, pero que no les veo todavía el nivel en ese sentido de la obediencia al patrón. Por ejemplo, la diputada Azucena tiene un buen recorrido en el municipio, pero desde mi punto de vista, espero equivocarme, que realmente creo que no, sigue dependiendo de una persona, de un jefe político al que le debe obediencia. Y no vamos lejos, digo, no estoy diciendo cosas del otro mundo, pues ella es diputada porque Ginio la hizo diputada. Honestamente hablando, digo. Y no solo ella, varios. Ahí los grupos decidieron las candidaturas. Sí, como yo no tenía grupo, pues no fui palomeado. Entonces, si está ella, está la compañera Luz María, ahí va en el camino, está, ¿quién más? De diputadas, posiblemente la compañera diputada del 11, que también la veo con muchos problemas. María Eugenia. María Eugenia, creo que todos tenemos problemas aquí. Creo que todos tenemos niveles de aceptación y de rechazo, todos y todas. Y de hombre, otro, que no seas tú. Otro puede ser el diputado, híjole. Si baja Daniel, que es compañero, amigo, en donde yo le critico también, porque todos tenemos cosas que nos pueden criticar. A Daniel yo le digo, ¿por qué se reunieron con un dirigente del PRD para tener votos en el consejo, para consejeros? No. Pues también se llama corrupción. No te autonombres diputado anticorrupción, pues. O sea, lo digo con respeto y cariño a los compañeros, pero repito, yo no me puedo callar lo que pienso ni lo que siento. Afortunadamente es mi naturaleza y por eso muchas personas, hombres y mujeres como yo, no llegamos arriba, porque en no. Desde entrada es muy revolucionario. Es muy rijoso, ¿no? Entonces, pero lo rijoso no es en ese sentido, pues el licenciado Andrés Manuel es muy terco, por ejemplo, pero es muy terco para cuestiones que uno dice, bueno, en este país tenemos un presidente que desde mi punto de vista ha hecho cosas importantes que nadie había hecho, por lo menos, que le van a faltar muchas, pues sí, que hay otras a las que no se metió, pues también, que no fue, desde mi punto de vista, con mucho respeto lo digo también, al fondo del asunto, a la raíz a la que él se refería. Pero bueno, hizo cosas importantísimas en el país que nadie había tenido la voluntad ni el juicio práctico para llevarlas a cabo. Y ahora, ¿tu corcholata favorita ya para irnos? ¿Delfina? No, está 5 corcholatas y yo te vi por ahí en un evento de una de las corcholatas. ¿Una o uno? De un. Bueno. A ver, yo mi descendencia es de izquierda, lo dije. A mí me parece que todos son importantes en este ambiente. En este barco. En este barco, todos vamos en el mismo barco. Las 5 corcholatas que están, que son figuras públicas, que están a la luz del día. Bueno, pues, por ejemplo, el licenciado Marcelo me parece un hombre sumamente inteligente. Extraordinariamente inteligente, con una capacidad que dices, wow, pero desde mi punto de vista no representa lo que necesita el país desde el punto de vista de la izquierda, no desde el punto de vista de la política internacional, local, nacional, en donde demostraría mucha capacidad. Pero el licenciado Marcelo no tiene una descendencia de izquierda.
que quede claro. Como tampoco la tuvo el licenciado Andrés Manuel, pero su actuación fue de otra naturaleza. Cada quien actúa distinto, ya gobernando. Por eso me parece muy inteligente, pero no me parece que sea lo adecuado para el país, porque no representa a la izquierda. Mi paisano Ricardo Monreal me parece un hombre sumamente inteligente también. Es un político de primer nivel, pero también no desciende de la izquierda. Pero ya se bajó, ¿no? Sí, pero hablábamos de las 5 corcholatas, ¿no? Solo para dar una opinión. Tenemos al licenciado Adán Augusto. Digamos que el licenciado Adán Augusto sería el más natural en el sentido estricto de ser tabasqueño, con una hermandad importante con el licenciado Andrés Manuel, pero tampoco viene de la izquierda. Bueno, pero ¿quién viene de la izquierda? Ahorita te voy a decir quién. No viene de la izquierda él. Quien sí viene de la izquierda es Gerardo Fernández Noroña. Y es un tipo que a pesar de su forma, de su manera de hablar, de su, ¿cómo le llaman este exceso que tenemos muchos, que yo también lo tengo? ¿De confianza? No, que su ego. Muy rijoso, pues, no lo he escuchado que les diga una mentira. Ni a los paneaguados, ni... Como él les dice. A todos les ha dicho sus verdades. Pero no de una manera diplomática, también le falta... Le falta diplomacia, pero no le faltan elementos. Pero no la necesita. Sí, pero tampoco es una manera de llegar a la... O sea, le podrá hacer falta diplomacia, pero no la necesita. No, es que te voy a decir una cosa. En este país estamos... nuestro pueblo está acostumbrado a ver al candidato de traje, bien educado. No, pero finalmente también hay una manera de poderse conducir. Sí, claro. Conducirse con la sociedad de las otras personas o de los otros órganos y orígenes políticos de otra manera. Mira, Janet, posiblemente debiera tener un elemento que se llama tolerancia un poquito más amplio. Posiblemente. Pero yo digo, ¿cómo chingados va a tener tolerancia con estos? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? ¿En dónde cabe la tolerancia con estos infelices que se han comido al país entero? No cabe. Desgraciadamente no cabe. Traicionan al pueblo. Desde mi punto de vista, y me fui en ese orden, y termino con Claudia. Porque ya olí. Termino con Claudia porque desde mi punto de vista, hay quien critica que Claudia va a seguir con lo mismo del licenciado Andrés Manuel. Pues lógico, pues es la continuación de la Cuarta Transformación, pero también tiene matices. Porque yo insisto, todos tenemos algo criticable. Entonces, ¿Claudia lo tiene? Claro que lo tiene. Entonces, pero en este momento, desde mi punto de vista, me parece que la opción es la compañera Claudia. Me parece. Pudiera equivocarme, pudiera no. Pudieran muchos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tenemos la libertad absoluta de opinar como mejor nos parece, con el absoluto respeto a los compañeros y compañeras que opinan que deben ser otros corcholatas. Oye, a ver, ya dijiste los claroscuros de todos, de Claudia nada más escuché halagos. Un error, un defecto que veas en Claudia Sheinbaum. Me parece que es que todo el mundo lo hace así, Osvaldo. Cuando estás en la posición de gobernante, debes de salirte del lugar para proyectarte en igualdad de circunstancias de los demás. Me parece que eso debería ser una cuestión a valorar por todas las corcholatas. Pero, no sé si ella se quiera salir, posiblemente no, pero tampoco Marcelo quiere dejar la secretaría, pero tampoco Adán quiere dejar gobernación, pero tampoco Monreal el Senado, tampoco Noroña la diputación. O sea, por eso digo, todos tienen algo de crítica y de halagos también. Pues Claudia podrá tener ese detalle en términos de no renunciar, pero tampoco los demás lo han hecho. ¿Y de gasto excesivo? ¿No crees que gasto excesivo? Fíjate que yo no, como no soy parte de ahí, de ese equipo de trabajo, pues yo no sé lo que esté gastando, digo, no he visto, porque no conozco el dinero que gaste cada quien. Seguramente todos están gastando, seguramente. No sé si en las mismas condiciones, pudiera ser que no,
por naturaleza política, pero todos gastan. Tendríamos que ver de dónde salen los recursos para que cada fin de semana salgan a visitar los estados. Oye, ya por último, un defecto de Engels. Un defecto de Engels es que... Defecto, porque luego dicen, no, es que mi defecto es que soy muy perseverante. No es un defecto. Fíjate que yo tuve un defecto. Yo escribí un libro sobre sistemas penitenciarios toda vez que fui funcionario de ahí. No lo he podido publicar por falta de recursos, por cuestiones personales. Tú sabes que falleció mi esposa y eso me orilló al hundimiento personal, no solo mío, sino de mis propios hijos y de la familia, pero por supuesto más en mí y en mis hijos. Y circunstancias de esta naturaleza no me permitieron publicar el libro. Hoy ya está terminado. Hoy sigo sin recursos para publicar, cuesta una publicación, y sigo sin recursos. Pero también lo comento porque me gusta escribir y me gusta leer, pero en el momento en que acepté la candidatura a la presidencia municipal, después de ese proceso entré también en una etapa de, digamos, de depresión natural, no por perder la elección, sino porque el fallecimiento de mi esposa era muy fresco y no le di continuidad a un proceso organizativo dentro del partido. Eso lo asumo como un error y defecto personal, más como un error el no haber continuado, porque mira, no sé si Gandhi o alguno de los grandes perdieron a sus hijos y continuaron. El mismo, creo que Guerrero, su papá murió cuando estaba en alguna lucha por ahí. Oye, murió tu papá, sí, pero la lucha es primero, ¿no? La patria es primero, ¿no? Cuando fue a verlo su papá y le dijo, este hombre de aquí es mi padre, pero la patria es primero. Así es. Entonces, yo creo que debía haber continuado con el proceso de formación organizativo dentro del partido y las cosas hubieran sido distintas. No me aferro a una candidatura, ya dije mi respuesta y la reitero. Si hay condiciones, sí, si no, a ver a quién le ayudamos, pero me falló en ese sentido. Ok, entonces soltaste. Sí. Ese es tu defecto. Sí, fue un momento en mi vida muy complicado. De hecho, mi esposa muere y a los 2 días me voy a la asamblea municipal. Totalmente en blanco, no se ve ni qué. Pero creo que eso me perjudicó de tal manera que no le di continuidad al proceso. Pues mi querido Engels, un gusto tener un hombre como tú aquí, de mucha lucha. Podemos coincidir en algunas cosas, podemos discernir, pero lo importante es que siempre vamos a ser compañeros y uno no debe de olvidar de dónde viene. Así es. Gracias, Jan. Muchísimas gracias, Osvaldo, como cada viernes aquí en su programa Crónica Política. Por supuesto, agradeciendo la presencia del licenciado Engels López Barrios, que bueno, nos encantó escucharlo y por supuesto siempre compartir la opinión de diferentes personas nos alimenta y nos enriquece. Muchísimas gracias. Al contrario, muy agradecido con ustedes. Pues nos vemos la próxima semana y pues no se pierdan que probablemente próximamente ya se viene el debate de la maestra Delfina. Estoy invitado, ¿no? Para echarme un round con los priistas. 22 de mayo, lunes 22 de mayo totalmente en vivo. Vamos a tener un debate aquí junto con el compañero del PRI que estuvo la vez pasada. ¿Por qué me señalas? No, para darle continuidad a las formas y pensamientos de cada uno. Muchísimas gracias, nos vemos el día lunes.